Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar del campus y a más igual. Como ven, hoy no nos acompaña Maite Sáenz, que es la directora de RH en este campus, sino que me toca a mí, Marisa Cruzado, que soy la directora del proyecto de I a más igual. Y estoy encantada de estar con ustedes porque hoy tenemos, yo creo que un contenido muy especial y que además es, bueno, pues creo que muy apropiado para este mes de diciembre, ¿vale? Que es el mes en el que todos, bueno, pues se nos desborda la solidaridad, en fin, todas estas cuestiones que se tratan en torno a la Navidad y creo que hoy es un tema muy importante el que vamos a tratar y tenemos unos invitados de excepción que son Zoraida Lorenzo, que es la coordinadora del Servicio de Empleo FundaJobs de la Fundación A la Par. Hola Zoraida, buenos días. Hola Marisa, muchas gracias. Buenos días. Y a Iván Hilera, que es, trabaja en el Departamento de Administración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hola Iván, ¿qué hay? Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Juan. Y hoy, pues como saben ustedes, vamos a hablar precisamente de inclusión, de diversidad. Y en el marco del proyecto Ya Más Igual tratamos este tema porque, como saben ustedes, estamos analizando cómo los sesgos que tenemos todos, que están incrustados en los datos y que no sabemos muy bien cómo se traducen a los modelos de funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial, están afectando al correcto funcionamiento de aquellas herramientas que tienen inteligencia artificial y que están utilizando ustedes en procesos del ámbito de los recursos humanos, ¿vale? Ya sea en selección, en formación, en fin. Y como punto de partida, nos parece muy interesante tratar los sesgos, cómo funcionan los sesgos en nuestra cabeza, por qué los datos están sesgados, por qué nosotros funcionamos con sesgos y qué mejor que dos personas bueno, pues que trabajan a diario con esta materia, ¿no? Y que, bueno, pues que están muy centrados en incorporar a personas con discapacidad al mercado de trabajo. Ellos viven de primera mano cómo nos afectan a todos los sesgos, ¿vale? Qué prejuicios y de qué manera en las empresas frenamos la inclusión de estas personas que pueden desarrollar un trabajo, como vamos a ver, pues como cualquier otro perfil, como cualquier otra persona dentro de una organización. Y bueno, pues hoy vamos a intentar de ver, intentar de que nos expliquen un poco más en detalle cómo es este proceso, qué es lo que ellos hacen, cómo hacen un acompañamiento a estas personas para ayudarlas a formarse y a entrar a formar parte de una organización y cómo las empresas, por otro lado, pueden contribuir a generar de verdad una sociedad más diversa e inclusiva que es en lo que estamos, ¿no? Así que yo cedo la palabra a Zoraida y a Iván, que ellos han preparado una presentación y van a hacerla conjuntamente, que nos expliquen cómo lo hacen. Y a todos ustedes, muchas gracias, que sé que andan con proyectos de cierre de presupuestos, de final de año, etcétera, y sé que para ustedes es también buscar este momentito un esfuerzo, pero creo que les va a traer a cuenta. Así que Zoraida y Iván, cuando queráis, pues el foro es vuestro. Muchas gracias Muchas Marisa. gracias, Marisa. Bueno, antes de empezar a añadir a esto que decías, que me ha parecido súper interesante, de que el mes de diciembre es muy buen mes, ¿no? Como para traer esta materia a este foro, ¿no? De recursos humanos, no solo por todo lo que decías, sino también porque, como sabréis, el 3 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Discapacidad. Entonces, hablando de discapacidad, pues qué mejor momento que este que poder, bueno, pues compartir con todos vosotros lo que os decía Marisa, ¿no? Cómo trabajamos desde la Fundación A la Par y desde nuestro servicio de empleo y un testimonio en primera mano de una persona con discapacidad intelectual que nos va a contar, bueno, pues todo su proceso formativo y su trayectoria profesional, que para eso estamos aquí, ¿no? Voy a compartiros la presentación. A ver, Les ¿vale? recuerdo que luego les pasaremos toda la información, Eso recibir es. el enlace Eso con toda la información. Eso es. Bueno, pues para hacer un poquito de, ¿no? de contexto, contextualizar un poquitín dónde estamos, la Fundación Arapar trabaja por los derechos de las personas con discapacidad de tipo intelectual. Es el colectivo principal de atención que tenemos en todos los servicios de nuestra fundación, ¿vale? Trabajamos para que los derechos de estas personas y su participación en la sociedad sea plena
desde los valores, evidentemente, de justicia, solvencia, emprendimiento, diversidad, igualdad. La Fundación Arapara ha ido creciendo a medida que crecían las necesidades de las personas a las que atendíamos. Llevamos ya más de 70 años trabajando con personas con discapacidad intelectual. Empezó pues como un preventorio, ¿no?, de niños con padres con lepra, que fue evolucionando en esta atención a personas con discapacidad intelectual, y nos centramos sobre todo en la formación y el empleo. Dentro de la fundación tenemos centro especial de empleo, tenemos centro ocupacional, tenemos un montón de recursos que lo que pretenden es que la fundación sea sostenible y que podamos diseñar esos apoyos para facilitar la inclusión en la sociedad de las personas a las que atendemos. Uno de los servicios que tiene la fundación es el servicio de empleo, Fundajobs, nos llamamos desde hace no tanto. ¿Qué hacemos nosotros? Pues somos una bolsa de empleo para personas con discapacidad intelectual. Entonces atendemos a personas que están en búsqueda activa de empleo, pues la edad laboral en España, como sabéis, desde los 16 años con permiso de padres, personas responsables, hasta la edad de jubilación, si bien es cierto que nuestra media de atención está en torno a los 30 años, entre 30 y 40 años. Y lo que buscamos ¿no?, fomentar es la inserción laboral de esas personas, sobre todo en empresa ordinaria, aunque es verdad que los centros especiales de empleo, no solo los nuestros, sino todos los que existen, nos dan muchas oportunidades de trabajo para las personas con las que trabajamos. Uno de nuestros pilares fundamentales en el trabajo día a día es el empleo, la metodología de empleo con apoyo, que veremos un poquito más adelante y que Iván nos va a poder contar porque él trabaja de esta manera. Que consiste en tener un apoyo individualizado y personalizado para cada una de las personas a las que atendemos en el mismo puesto de trabajo. Este apoyo se da no solo para la persona, sino también para la empresa. ¿Qué hacemos? Por un lado, con las personas evaluamos y acompañamos a cada participante para nosotros poder tener esa visión 360 y trazar su camino, ¿no? De hecho, nuestra evaluación se llama Conócete. Nos ayudamos no solo de un equipo multidisciplinar de personas que hacemos esa evaluación y esa formación, sino que trabajamos con herramientas digitales que nos ayudan a hacer esa evaluación de una manera objetiva y que nos ayudan, por supuesto, a meter ese componente digital que ya es la era en la que vivimos, ¿no? Ya no podemos decir que el futuro es la digitalización, sino, como sabréis, pues y me imagino que compartiréis, es el presente, es en el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos de esa parte. Y por otro lado, con las empresas, lo que hacemos es ayudar a las empresas a cubrir esas necesidades de incorporación de personas con discapacidad. Ahora veremos desde qué punto se contrata en la empresa, pero hacer esa búsqueda de candidatos que se ajusten a los perfiles que las empresas están buscando, pues para que puedan incluir a esas personas con discapacidad en sus equipos y tener empresas más ricas en diversidad, inclusivas y que generen más aporte a la sociedad. No solo que enriquezca al trabajador, sino que enriquezca también a la empresa. Eso es. Porque saca mucho partido al trabajo acumulado y el trabajo para las empresas. Ahí está. Entonces, os traemos unos breves datos para que veáis un poquitín, ¿no? Pues qué nos avala en formación y empleo. Como veis, desde el 2006 tenemos distintas colaboraciones con la administración pública, somos agencia de colocación, tenemos certificación ISO, FQM desde el 2021. Nos esforzamos mucho en que nuestros procesos sean de la mejor o mayor calidad. La mejor manera posible. Eso es. Todo se puede mejorar y todo se mejora cada año. Para ofrecer un buen servicio no solo a las personas con las que trabajamos, sino a las empresas con las que estamos. Eso es. Os traemos datos del 2023. Estamos ya cerrando el 24. Fijaos, en el 2023 tuvimos 177 inserciones laborales de personas con discapacidad intelectual. Este año vamos ya por 208, todavía no hemos acabado diciembre, que es un buen mes de contrataciones, pues por las campañas de Navidad, en comercio se da mucha contratación. Atendemos a 704 personas, pues pensad que de media entre 600 y 700 cada año.
203 de las personas con las que estamos reciben empleo con apoyo. El empleo con apoyo se da desde el inicio del contrato hasta que finalice el mismo. Y por poneros aquí un poquitín de dato más micro, los tipos de contrato que tenemos o que teníamos en ese 2023 y no varía tanto ahora en el 24, es un 40% de contratación indefinida, 60% de contratación temporal, y la jornada laboral ya empieza a ser más alta en jornada, ¿no? El porcentaje más alto en jornada completa que en medias jornadas o menos, lo cual es un buen indicador de que la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que acceden al empleo puede mejorar, ¿no? Nos encontramos muchas veces con muchas empresas en las que, y me adelanto un poquitín a la presentación, ¿no? Por esto que decía Marisa de los sesgos y prejuicios, creen que las personas con discapacidad intelectual no pueden trabajar una jornada completa o aguantar una jornada completa. ¿Eso es verdad, Iván? No es verdad, yo he trabajado en jornadas completas, lo cual hace que tengan una mejor calidad de vida, que puedan plantearse opciones de vida independiente y que puedan acceder o participar de la sociedad igual que cualquier otra persona, ¿no? Traía pues a colación de esto de los sesgos, ¿no? ¿En qué trabajan las personas con discapacidad intelectual que atendemos? Pues estos son los datos que tenemos nosotros. Se acabó el manipulado para las personas con discapacidad intelectual, el pensar que solo pueden hacer estos trabajos, ¿no? Como repetitivos y que solo tienen que ver con la destreza manipulativa. Fijaos, solo un 0,6% de esas 170 inserciones que veíamos son personas que se han dedicado a empresas o centros, en este caso son centros especiales de empleo, que son cadenas de montaje. La limpieza o la jardinería, fijaos que tampoco tienen esas ratios tan altas. Si los auxiliares de servicio o auxiliar administrativo, que nosotros separamos en dos bloques, pero que si os fijáis suman ahí casi un 30% de nuestras contrataciones. Y dentro de mozo de almacén y comercio lo separamos también, pero es todo lo que tiene que ver con el sector retail, que está cada vez más en auge y que grandes empresas del sector, grandes grupos, están ya abogando por la inclusión de estas personas y contratando muchísimo, pues tanto para puestos de dependiente como de mozos de almacén. Sí. ¿Qué creo que nos arrojan estos datos? Que las personas con discapacidad intelectual, estos datos y nuestro día a día, ¿no? Cada vez son más profesionales, se especializan y profesionalizan en distintas áreas laborales y disciplinas, por así decirlo, y eso de, pues solo sirven para manipulado, tareas de limpieza o jardinería, pues es una idea que yo creo que hay que ir abandonando, porque si os fijáis no suman ni el 20% de todas las contrataciones que hemos tenido para ese 2023. Por continuar un poquito con este contexto, ¿qué entendemos por discapacidad intelectual? Bueno, pues efectivamente hay una parte que tiene que ver con el cociente intelectual y con limitaciones a nivel cognitivo, pero también tienen que darse limitaciones en alguna de las áreas o habilidades de adaptación que mostramos aquí, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación, con habilidades básicas de la vida diaria, con el lenguaje, pero lo más importante es que no solo tienen que ver con la persona, sino que es fundamental la participación del entorno en esta discapacidad, ¿no? Ahora lo veremos, pero el entorno pues juega un papel súper importante en cómo la discapacidad es vivida por la persona y por las personas que le rodean, ¿no? Nosotros por eso hacemos mucho hincapié en los apoyos y los ajustes que esas personas tienen que tener y que nosotros tenemos que ofrecerles para vivir una vida de calidad y sobre todo una vida que tenga esa igualdad de condiciones. Y este sentido. Igual que las demás personas que supuestamente no tenemos ningún tipo de discapacidad, ¿no? Os traíamos aquí algunas imágenes representativas de la discapacidad intelectual y de lo que hacemos en los aulas de la fundación. Exacto, en formación, ¿no? También nos parecen muy representativas estas imágenes porque... Son preparadoras laborales. En este caso sí, aquí no se ve nada. Volvemos a los prejuicios y a los sesgos, ¿no? A una persona que tiene discapacidad física y que va en una silla de ruedas, como os ponemos aquí en esta diapositiva de diseñando apoyos, se le ve, pero una persona que tiene discapacidad intelectual no tiene por qué tener nada físico que se le vea. Sí, efectivamente, no tiene por qué tener nada físico, porque a lo mejor le puede costar entender una cosa de otra manera que entiende un jefe de recursos humanos o un jefe de personal en general o un empleado de personal normal, ¿sabes? Eso es. Entonces, esto es muy importante porque parece que lo que no se ve no existe y no es así. Lo que no se ve también existe y mucho, ¿no? Esta idea preconcebida que todavía nos llega a nosotros incluso, ¿no? Tienes alguna persona con síndrome de Down,
para que se vea, bueno, pues que tenemos que tener cada vez más en cuenta que no tiene por qué verse y sí existir. ¿Qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es una herramienta que condiciona y representa mental cualquier realidad. Que representa cualquier realidad que alguna persona puede interpretar las cosas de una manera e interpretar las cosas de otra manera. Por ejemplo, el lenguaje técnico a lo mejor la persona con discapacidad no lo entiende. Perfecto. Y tenemos que adaptar nuestro lenguaje a la persona. A quien tenemos delante, ¿no? Y me da igual de personal o de no personal. A lo mejor tu empleado no entiende tu lenguaje. Perfecto. En los equipos, ¿no? En las empresas es muy importante que este lenguaje esté adaptado precisamente por esto que decía Iván. No todos entendemos la realidad de la misma manera y, sin embargo, sí es muy importante que haya como un criterio común porque el lenguaje da o significa, ¿no? Da ese significado a las personas. Veremos que se ha producido en este siglo XXI gracias al trabajo de muchas personas, un cambio terminológico, lo cual supone un cambio de enfoque, un cambio en la mirada de cómo vemos a esas personas con discapacidad. Depende de la mirada, porque aquí, como veis unas gafas, porque depende de tu mirada o de la otra mirada. Hay que mirar más hacia adelante, no hacia detrás. Eso es. No es lo mismo y me imagino que todos conocéis, ¿no? Cómo ha cambiado incluso ahora nuestra Constitución. No hablamos ya ni de minusválidos ni de discapacitados, sino de personas con discapacidad. No es lo mismo decir minusválidos o personas con discapacidad porque el foco no es el mismo. Gracias a este cambio terminológico y a este cambio en la mirada de toda la sociedad, podemos pasar de ese paternalismo y sobreprotección del que veníamos, ¿no? Donde parecía que había que cuidar a estas personas, no podían trabajar, bueno, que estaban relegadas, ¿no? a otro estatus de la sociedad, a una posición de empoderamiento e inclusión donde pasan de ser sujetos pasivos a sujetos absolutamente activos de la sociedad con capacidad y derechos y responsabilidades, igual que el resto de trabajadores en este caso, ¿no? Que os decía antes que la discapacidad depende del entorno también, que juega ese papel tan importante y que el entorno capacita o limita. Si aterrizamos esto a la empresa, un equipo puede efectivamente hacer que una inserción sea exitosa o no, dependiendo de cómo se tome, ¿no? La inclusión de esa persona con discapacidad en el mismo. ¿Qué aporta la diversidad a la...? El valor de la diversidad es saber invitar a la fiesta de la inclusión a que te pidan bailar. Que te pidan bailar, por ejemplo, vais a tomar café, pues decir, vente con nosotros a tomar el café. Eso es, no es lo mismo que solo haya una persona, ¿no? O que la persona esté contratada en el equipo, a que esa persona efectivamente, como dice Iván, participe de las actividades no solo laborales, sino también de ocio que se dan en la empresa, ¿no? La inclusión es precisamente eso, que te inviten a ese café. O a las cenas de Navidad. A las cenas de Navidad, que participen, ¿no? Que te pidan participar en las actividades, que te pidan ese baile. Ahora que vamos a explicar esa diapositiva. Mira, aquí tenemos 4 ejemplos. Exclusión significa que los círculos diferentes están separados del entorno del círculo gigante, ¿sabes? Que son diferentes, que son cuadraditos, y eso es exclusión. Porque la diferencia se queda fuera, ¿verdad? Sí, la diferencia se queda fuera. En este caso de la empresa. De la empresa. Integración es que tienes a los circulitos pululando por ahí, pero a los que son diferentes les tienes integrados aparte. Eso está bien, pero se puede mejorar con una cosa. En la inclusión es que todos los circulitos y las personas somos diferentes y podemos colaborar entre todos. Sin que haya, ¿verdad? Diferencias entre las mismas. Sí. ¿Dónde queremos llegar, no? A la inclusión queremos llegar. A la inclusión. Es verdad que se han dado pasos muy grandes desde esa exclusión, donde, como decíamos antes, las personas con discapacidad, en este caso intelectual, eran sujetos pasivos de su propia vida. La integración, donde ya empezaban a estar dentro, pero es verdad que seguían siendo
bueno, pues de alguna manera señalados, ¿no? Rodeados, esas estrellas, esos triángulos distintos a los cuadrados, y ya estamos cada vez un pasito más cerca, si no ya confiamos en que en esta inclusión, donde todos tenemos acceso a las mismas oportunidades, a los mismos derechos y a las mismas responsabilidades. ¿Qué creemos nosotros, ¿no? Que viva esta diferencia y donde cada uno tiene que brillar por su singularidad y unicidad, y que para eso los apoyos de cada uno han de ser únicos. Sí. Aquí veis una imagen que se genera aquí para ver un partido de fútbol. El más bajito le generan unos apoyos. Hay que crear serie de apoyos, pero no es necesario. ¿Qué hay que hacer para crear apoyos y que la gente viva en sociedad? Eliminar la barrera eliminar barreras. Tenemos que eliminar barreras y que no confundir, ¿no? Estos términos de igualdad o equidad. No todas las personas necesitan el mismo apoyo. El bajito necesitaría dos cajas para verlo, y el alto ninguna. Entonces vamos a darle al bajito 2 cajas y al alto ninguna porque no la necesita. Y ahí radica la equidad y ahí es donde tenemos que estar. También por eso es tan importante que en nuestro proceso hacemos una evaluación tan en profundidad de las personas con las que trabajamos, porque necesitamos conocer muy, muy bien qué apoyos necesita cada uno de ellos, ¿no? Qué apoyo necesita Iván, que será diferente del apoyo que necesite Manuel, o del que necesite Alicia, o del que necesite cualquier otra persona que participa en nuestra bolsa. Unas fotos diverso se genera a través en la empresa, ¿sabes? En la empresa vemos, aquí veis, distintos trabajadores de la fundación en la empresa. Aquí tenemos a Marta Riaguas trabajando en un colegio de educación ordinaria, en el comedor de un colegio, y a Javier de la Fuente, que trabaja en la empresa Osborne, que habréis visto porque ahí en el fondo se ve, con Rocío, que es una de nuestras preparadoras laborales, ¿no? ¿Qué pasa en la empresa? ¿Desde dónde se contrata en la empresa? ¿Desde dónde se genera ese mundo diverso? Bueno, pues nosotros identificamos en nuestro trabajo del día a día fundamentalmente tres puntos, ¿no? Tenemos empresas que contratan desde el cumplimiento legal, Ley General de Discapacidad, desde ese cupo de reserva del 2%. Cada vez son más las empresas que se animan a esa contratación y no optan por la vía de las medidas alternativas. También es verdad que la administración cada vez está más, ¿no? Con el ojo más puesto en que efectivamente se dé la contratación. Desde las bonificaciones económicas que existen y que también hay que aprovechar, que están ahí y que ayudan a que cada vez también las empresas se animen más a ello, y también desde la sensibilización. Y tenemos empresas que contratan porque verdaderamente confían en que la inclusión de la diversidad en la empresa aporta mucho valor y riqueza a los equipos y a la organización, ¿no? Queríamos pasar a unos cuestionarios para ver cómo vais de lenguaje, de todo, y cómo sois de inclusivos. Para ver cómo sois de inclusivos. Ponemos este QR, no os preocupéis porque, como decía Marisa, os pasaremos algo de material para que podáis también tenerlo y trabajar sobre ello, ¿no? A quien le apetezca ahora y le dé tiempo, que lo podéis rellenando. Es una pregunta muy sencilla que ahora veremos, y os pasaremos también una recopilación de los resultados que obtengamos de esto. ¿Qué os queremos preguntar en este QR? ¿Cuál, como decía muy bien Iván, cuál es vuestro nivel al respecto de la discapacidad y de la inclusión en la empresa? Veréis que hay 4 opciones sobre cómo me relaciono con la discapacidad. ¿Cuáles son las 2 más importantes? No sé cómo me relaciono, pero sí quiero relacionarme, lo cual muestra respeto por todas las personas, una buena actitud, posibilidades de formación. Sí sé relacionarme y sí quiero, lo cual creemos que tiene que abrir siempre la puerta a las preguntas, ¿no? De cómo reflexiono o me reviso a mí mismo, diría incluso diariamente, ¿no? Sobre esta relación con la discapacidad. ¿Cómo puedo controlar esos pilotos automáticos o esos prejuicios, sesgos de los que no nos podemos librar porque están ahí? Y cómo nos centramos en esa humildad para aceptar que nos equivocamos y que muchas veces necesitamos apoyos, no solo las personas que tienen discapacidad intelectual, sino, y esto lo contamos, el resto del mundo, el resto de la empresa, ¿no? El resto de los equipos. Sí sé y sí quiero, pero como decía antes Iván, siempre se puede mejorar. ¿Qué pasa en la empresa?
Bueno, pues aquí os ponemos esta gráfica para explicar un poquitín que cuando se da una baja pertenencia de la persona porque no se tiene en cuenta su singularidad, la de singularidad es baja, lo que tenemos es la exclusión. La persona no es considerada como un miembro pleno del grupo, de la empresa, y entonces no es valorada como lo mismo, ¿no? Asimilación, que se asimila a la persona y se considera como un miembro más que pertenece al grupo cuando suprime su unidad y se adecua a la cultura y a las normas. Eso es. Aquí tenemos un alto grado de pertenencia, pero un bajo grado de singularidad, ¿no? Donde la persona no es tenida en cuenta por su unicidad, sino que está en el grupo, que pertenece a la empresa, que se adecua efectivamente a esa cultura y a esas normas dominantes, pero que no se tiene en cuenta exactamente su singularidad. Cuando se da una alta singularidad, pero una baja pertenencia, no se trata a esa persona como un miembro más del grupo, sin embargo, sí se valoran sus características y aportes singulares. Es eso que decía Iván, ¿no? De sí pertenezco a la empresa, pero no me invitan al café. ¿Y dónde queremos llegar de nuevo? Pues vamos a la inclusión, al punto que queremos llegar todos. Donde el sentimiento de pertenencia por la persona es muy alta, y además se tiene en cuenta su singularidad y sus características que le hacen única, ¿no? A la persona con discapacidad intelectual en este caso. La inclusión es precisamente eso, la suma de esa singularidad y ese sentimiento de pertenencia, ese que te inviten al café o al baile y que tú sientas que eres parte de algo que a lo que aportas. A lo que aportas, sí. ¿No? ¿Cómo se genera la exclusión? Pues aquí estamos, con los sesgos inconscientes y las barreras que tenemos que, yo creo que todos trabajar para que efectivamente, como decía Marisa, esto no se traslade a esas herramientas de inteligencia artificial que van a ser nuestro día a día, ¿no? Y que esas herramientas sean lo más, la palabra, puras posibles para que no se dé esto. ¿Qué son los sesgos inconscientes? Pues son las actitudes, creencias e ideas que todos tenemos y que los hemos adquirido pues, por diferentes temas, situaciones vitales, por aprendizajes, bueno, y que afectan significativamente en esto, ¿no? Que estamos hablando, en la diversidad. ¿Por qué excluimos? Pues efectivamente por las inferencias, por juicios rápidos. Os decía antes, ¿no? En la diapositiva anterior, no voy a ir tan atrás, pero no nos podemos deshacer de ello así tan fácilmente. Lo primero que hay que hacer es esa reflexión de por qué tomo estas decisiones, por qué en este caso pienso que una persona con discapacidad intelectual solo puede hacer un trabajo manipulativo, desde dónde parto, ¿no? Un poco de mirada hacia adentro para poder mirar hacia afuera de una manera, con una visión más abierta y amplia, ¿no? Y enfrentarnos a esos sesgos, eso es lo más importante de todo, ¿no? Nos ponemos ahí sesgos del que es imposible escapar, pues efectivamente están en nuestra cabeza, se traducen en el trabajo que hacemos en el día a día, en este caso en los procesos de selección o de formación en las empresas, de retención de talento, reflexionar sobre ello y ver cómo los podemos modificar. Si no hacemos esa identificación es muy difícil que podamos modificarlos porque no sabemos que están, ¿no? ¿Qué aportan los equipos diversos a las empresas, ¿no? ¿Qué aporta que las empresas contraten a personas con discapacidad? Bueno, pues más allá de los beneficios y esas bonificaciones económicas que os podemos pasar también material al respecto si queréis, por supuesto construir un mundo mejor, que es donde debemos de estar todos, un mundo con igualdad de oportunidades dentro de la empresa. Fijaos, mejora la marca y reputación. El clima laboral. Mejora el clima laboral. Bonificaciones y beneficios fiscales, que pagáis menos impuestos por la contratación. Nadie se hace rico, ¿no? Con esta contratación, pero es verdad que ayuda. Bueno, se conectan grupos de interés, ¿no? Aumenta la satisfacción en el trabajo y esto está estudiado y demostrado. Hace que las personas que forman parte de los equipos, pues trabajen desde otro punto de vista y si nos ponemos también, ¿no? Muy empresarios, mejora la productividad, por supuestísimo, de esas empresas. Alineados con la Agenda 2030, no nos podemos olvidar, pues cumplimos o estamos en esa línea, ¿no? del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, entre otros, donde, por supuesto, el empleo es una parte fundamental de esta agenda.
¿Qué podemos hacer con los sesgos inconscientes? Decíamos, pues cuestionar el porqué de nuestras decisiones es fundamental, enfrentarnos, reducir esos prejuicios automáticos que necesitamos tener identificados para poder trabajarlos y cuestionar siempre, siempre, siempre desde dónde estamos tomando esas decisiones, desde dónde partimos, desde dónde contratamos, desde dónde nos relacionamos con la discapacidad. Recuerda, aquí vamos a tratar temas de cómo relacionarnos con cualquier persona y más con discapacidad. Relaciónate con la persona con naturalidad, usa palabras sencillas y frases cortas, no hables con jerga ni tecnicismos, ten cuidado con los dobles sentidos y el sarcasmo y las metáforas. Algunos tips generales, ¿no?, que nos ayudan. También pensábamos en quién no necesita tips de este tipo en su primeros días de trabajo, ¿no? Bueno, pues mientras te estás aclimatando, igual todas estos mini consejos, si nos permitís, ayudan en cualquier inserción. Motiva desde el éxito y desde el refuerzo positivo. Avisa y que se expliquen los temas principales y repite los más importantes. ¿A ti te ayuda, Iván, que te repitan las cosas? Sí, ¿vale? Pero con un sentido, no vayas a saco diciendo tienes que hacer esto. Si necesita, darle más tiempo para entender y realizar la tarea. Divide las tareas complejas en pasos más sencillos. Asegúrate que ha comprendido las urgencias y las prioridades. Muchas veces pensamos que la adaptación al puesto de las personas con discapacidad intelectual es muy difícil, pues porque los equipos vayan a tener que adaptar mucho su trabajo a diario y en realidad son cosas muy sencillas, ¿no? A veces es un poquitín más de tiempo, a veces es en lugar de decir una tarea de 5 pasos seguidos, secuenciarla de uno en uno y la persona lo puede hacer con total o con buena productividad, de hecho, ¿no? A lo mejor es anotar en un papel unas instrucciones para que se acuerde, hacer efectivamente esa diferenciación entre qué cosas son urgentes y qué cosas son prioritarias para que pueda la persona trabajarlas. Bueno, pues son apoyos que nosotros consideramos sencillos, que ahora os diremos qué ayuda tenéis también para poder hacerlos y que ayudan a que la persona se pueda insertar en el empleo de una manera exitosa. Ya está. Si hay cambios que le van a afectar, anticípaselo con tiempo y suficiente y explícaselo con claridad. Claridad ante todo. Sí. Que no que te hablen más alto. Claridad. Tú oyes bien, ¿no? Sí. No, bueno. Que si va a haber un cambio de jefes o algo así, pues infórmaselo. Es recomendable que tenga una sola persona de referencia. Explícale de forma clara las normas y costumbres de la organización. No sobreprotejas y favorece la autonomía. Relaciónate con la persona como un adulto. Eso es, nos encontramos muchas veces y cuando vamos a empresas siempre lo decimos, ¿no? Que la inserción va a fracasar de la misma manera si se da un exceso de tareas, de función, un exceso donde en un análisis de puesto no haya sido el adecuado, como un defecto de que no haga esto porque, claro, tienes capacidad y no puede hacer, ¿no? Esa sobreprotección o paternalismo del que hablábamos al principio va a hacer que la inserción fracase de la misma manera. Son personas adultas, personas responsables, personas a quienes tampoco les gusta, ¿te gusta que te hablen como un niño? No. Bueno, que no les gusta que le hablen como niños, como no nos gusta a muchas personas, que sí que necesitan la información de una manera clara, secuenciada, que no dan por hecho las cosas, así como en general, ¿no? Porque luego también cada persona es un mundo, que es importante efectivamente que haya una sola persona de referencia y no todo un equipo pidiendo que haga tareas, porque eso genera confusión, y que necesitan algo más de tiempo, algunos, no todos, pero así como generalidad, para poder asimilar y trabajar de una manera adecuada. Esto vamos a decir... De nuevo al lenguaje. ¿Cómo va el lenguaje? No digas discapacitados intelectuales, discapacitados psíquicos y discapacitados deficientes, minusválidos o retrasados. Mejor decir personas con discapacidad intelectual. Porque ponemos el foco en la persona y no en la discapacidad. Sufre una discapacidad intelectual. Tiene una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual no es una enfermedad, por tanto no es algo que se tenga que sufrir, es una condición que se tiene y con la que se puede vivir. Es una chica con 43 años con discapacidad intelectual. Eso no lo digas.
es una mujer con 43 años con discapacidad intelectual. Mejor puedes decir eso. Eso es, esto de chica, muchachos, todo este tipo de terminología que infantiliza a las personas con discapacidad intelectual, pues tenemos que ir abandonándolo para hablar de hombres y mujeres como cualquier otro hombre y mujer. Es una persona normal, es una persona sin discapacidad intelectual. Eso es, también el término normalidad, ¿no? ¿Qué es lo normal o lo no normal? Bueno, una persona con o sin discapacidad sería lo más adecuado. ¿Cuál es nuestra metodología de trabajo? Pues nosotros trabajamos con la figura de la preparadora laboral dentro del marco del empleo con apoyo. La preparadora laboral no es quien informa de cuestiones internas laborales, ni pone límites ni correcciones al trabajador, porque no sustituye a ninguna de las personas del equipo de la empresa. Sí que acompaña en la identificación de tareas, acompaña en el aprendizaje de esas tareas, apoyan el desarrollo de las habilidades que son necesarias para desarrollar el empleo. Mediamos en situaciones, por supuesto, de dificultad o conflicto y tenemos un seguimiento individualizado y personalizado de la persona desde que comienza, bueno, desde la entrevista y siempre que haya un contrato laboral formalizado sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos el análisis de puesto, identificamos las funciones y tareas que puede hacer la persona, esas características ambientales. Muchas veces hay que hacer ahí ajustes con la empresa, ¿no? Que hay veces que que se da por hecho que se pueden hacer funciones que reajustando un poquito sí que son posibles. Acompañamos a la empresa y acompañamos al equipo. No es solo un acompañamiento al trabajador con discapacidad intelectual, que también, pero fijaos que ¿no? Lo ponemos como en 3 puntos separados. Acompañamos a la empresa, acompañamos al equipo y acompañamos al trabajador. Sabemos que no es fácil la inclusión de una persona con discapacidad intelectual en un equipo porque sabemos que no es fácil la inclusión de personas en cualquier equipo, ¿no? Los equipos suelen estar normalmente muy consolidados, cerrados, con metodologías de trabajo que hay que modificar. Pues si ya es complicado en un proceso de selección al uso, cuando hablamos de discapacidad, pues puede complicarse más si no se entiende bien la situación, ¿no? Si no se trata la situación correctamente. Eso es. Gestionamos situaciones porque mediamos en esa resolución de conflictos que se pueden dar. Por supuesto, hacemos una evaluación continua del todo el proceso laboral desde el punto de vista del trabajador, a quien ayudamos, ¿no? A que reflexione y piense sobre cómo está haciendo su trabajo para mejorar y desde el punto de vista de la empresa, que ayudamos en ese mantenimiento del puesto laboral. Tenemos gente que lleva 10 años trabajando de 10 hacia abajo, ¿no? en empresa, porque creemos que la calidad de vida, ¿no? Y la calidad laboral no será en puestos de trabajo cortos, sino que la estabilidad ayuda al mantenimiento de esa calidad de vida que en principio todos buscamos, ¿no? Os poníamos aquí algún dato interesante, pues que el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad, que más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad según la OMS, que casi todos de nosotros experimentaremos alguna discapacidad temporal o permanente y que no podemos mirar hacia otro lado, que esto, pues como la inteligencia artificial y la digitalización está ya en nuestra vida. Ay, perdonadme, que se me ha salido, os quería poner aquí a Iván. A ver. Y ahora Iván, a ver, perdonadme, aquí. Iván nos va a contar mi experiencia. Pues su experiencia tanto formativa con nosotros como su experiencia profesional. Pues yo mi experiencia formativa pasé por campus aquí en la Fundación A la Par y hice los 3 años y hice las prácticas en BNP Paribas. Aquí. Porque iban en campus, que es una de nuestras formaciones, ¿no? Superiores. ¿Qué especialidad hiciste? Administración y por eso soy auxiliar administrativo. Eso es. ¿Qué hacías en BNP? Pues en BNP hacía cosas de auxiliar administrativo. Aprendí una cosa que es teletrabajar. Aprendiste a teletrabajar. Sí. El teletrabajo también es nuestro día a día. Día a día porque además es una herramienta que no estaba acostumbrado y me sigo sin acostumbrar, pero ha venido para quedarse. Hay que hacerlo. Sí. Muy bien. ¿Qué hiciste después de BNP? Pues en BNP hice otra formación. Después de BNP empecé a prepararme la OPO, mientras tanto, y hice un curso de la ONCE de garantía juvenil y me garantizó otras prácticas en Segitur, en una Secretaría de Estado de Turismo que se dedica
a formar parte del turismo por internet, ¿sabes? No de cómo navegas por internet, sino el turismo de que cuánto sube en España o cuánto baja en Un España. observatorio, ¿no? De turismo. ¿Qué tareas hacías desde Fitur, Iván? Pues tareas de auxiliar administrativo, Excel, PowerPoint, revocaciones de proyectos y esas cosas. Vale. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba mucho y sigo quedando con mi antiguo jefe a tomar cafés o a tomar algo. Muy bien, o sea que ahí la inclusión podemos decir que era plena. Inclusión. Sí, fenomenal. ¿Qué? Después de Fitur, ¿qué pasó? Después de ese Fitur me llamaron de otro trabajo a una agencia de valores que se dedica, que era auxiliar administrativo y aquí me consagré muy bien, era un empleo indefinido, pero justo terminé, aunque estaba muy cómodo y eso, me llamaron de la administración para coger mi puesto. Vale, vamos por partes. Esa agencia de valores que tú dices, Finaccess. Sí. ¿Vale? ¿Qué tareas hacías en Finaccess? Pues tareas de auxiliar administrativo, trataba con la gente y ayudaba al soporte del jefe. Perfecto. ¿Y tenías empleo con apoyo? Sí, tenía aquí el empleo con apoyo, me daban el apoyo, me decían cómo podemos mejorar y qué nuevas tareas me iban a implementar. Perfecto. Poco a poco. Y te llamaron de la administración porque aprobaste la oposición. De la oposición, sí. ¿Vale? ¿Desde cuándo estás en el ministerio? Ya voy a cumplir 2 años desde el 22 de diciembre de 2022. Genial. ¿Qué haces en el ministerio, Iván? Pues hago tareas, voy por los despachos, hacemos tareas administrativas y hacemos lo que necesita el público, lo que necesita la administración en cada momento. Vale, ¿y también tienes empleo con apoyo en el ministerio? Sí, también viene el empleo con apoyo del ministerio y me ayuda a las nuevas tareas y a lo que necesitamos. Vale, ¿por qué crees que es buena la figura de la preparadora laboral? Es bueno para que la persona se adapte bien a la empresa y al empleo en general y que pueda acceder a un empleo ordinario con normalidad y sin problemas. Perfecto. ¿A ti te ha ayudado en general? Porque desde las prácticas has tenido empleo con apoyo. Sí. Fenomenal. ¿Te ha ayudado? Sí. Sí. ¿Recomendarías? Sí, lo recomiendo y yo creo que es necesario para que la persona con discapacidad se adapte. Se adapte al puesto. ¿Qué es lo más difícil de adaptarse a un puesto de trabajo? El principio. Para ti. El principio, porque es una cosa que al principio es romper el hielo. Hay que romper el hielo, efectivamente. Bueno, pues Iván, como os ha dicho, ¿no? Trabaja en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones como auxiliar administrativo desde hace casi 2 años. Es un orgullo porque además la oposición te la sacaba mientras trabajabas o hacías prácticas de otras formaciones. Seguirá ahí por mucho tiempo porque siendo funcionario para toda la vida, ¿no? Y es uno de los ejemplos más claros por eso le traíamos aquí, efectivamente, de superación y de cómo con una buena formación que nosotros creemos que es clave para el empleo, podemos salir, ¿no? de manipulado, adelante, de esa jardinería, de esa hostelería, de esa limpieza y acceder a puestos, bueno, pues con un nivel de profesionalización y especialización mayor y que le permiten tener, pues en este caso, un trabajo para toda la vida, una estabilidad, un sueldo digno y una posibilidad de vida independiente. Sí. Pues es uno de nuestros mayores ejemplos precisamente por eso, ¿no? Porque ha pasado desde la formación hasta varios empleos donde hemos podido ir acompañándole, muy orgullosas de él y poco a poco, efectivamente. Y hasta aquí nuestra presentación. No sé, Marisa, si hay por ahí alguna manita levantada. Pregunta. Espero que sí, no, o nos hemos explicado muy bien, que no creo. No, hay alguna pregunta. Mira, precisamente respecto a esto último que estabais hablando, ¿vale? Que es de la figura de la preparadora laboral. Perfecto.
Pregunta María Eugenia si podías dar un poco, o sea, mayor detalle de qué estudios son requeridos para prepararse como preparadora laboral, o sea, cuál es el perfil de este tipo de Sí. profesionales. Fijaos, nosotros en el equipo, bueno, pues digo, somos psicólogas porque somos todas mujeres, la verdad, psicólogas, trabajadoras sociales. Para la figura de la preparadora laboral en concreto, hay un módulo que es de integración, bueno, se puede hacer desde integración social, hay una formación específica en la Complutense, hay un certificado de profesionalidad de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero no hay una formación reglada, oficial, ¿no? Pues tienes que hacer psicología y después tienes que hacer esta especialización. Se puede traer el recorrido formativo que cada uno tenga. Perfecto. Si tenéis alguna pregunta más, pasarla por el chat, ¿vale? Y yo se la traslado a Zoraida y a Iván. Pero mientras quiero preguntarte, Zoraida, ¿por qué has hablado de que con la fundación habitualmente trabajáis con unas 600, 700 personas todos los años y este año 24 lo cerráis con una incorporación de unas 208 más los que podáis ahora en el último año, Sí. ¿no? Bueno, pues colocar en el mercado de trabajo. ¿Dónde os encontráis las principales dificultades? Porque fíjate que con todo lo que has contado, al final es que es muy cierto que todos en algún momento nos sentimos personas con discapacidad, en el sentido, pues mira, decía Iván, el lenguaje, pues es que muchas veces yo puedo hablar en mi trabajo con una persona técnica y tener la misma dificultad de entendimiento que cualquier otra Completamente. persona con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, ¿dónde está realmente la dificultad que Yo vosotros os... creo que y cada vez son más las empresas que se nos acercan de manera voluntaria, ¿no? Y no tenemos que hacer nosotros esa prospección, esa búsqueda de oportunidades. Entonces, Ajá, no diría que es en ese primer encuentro, sino en que luego haya un verdadero entendimiento de lo que supone la inclusión de la discapacidad en la empresa, ¿no? Os decía que muchas veces por paternalismo, por sobreprotección, parece como que no le mando tareas porque bueno, no las va a poder hacer, voy a usar una palabra que yo odio, pero este pobrecito, ¿no? O pobrecita, que bien. Bueno, pues yo creo que nuestro foco de dificultad es más, y por eso también nuestro foco de trabajo ha cambiado un poco. Antes el apoyo se daba solo a la persona con discapacidad, ahora apoyamos muy mucho a la empresa y al equipo porque nos hemos dado cuenta de que precisamente ese desconocimiento real o en profundidad de lo que supone la inclusión de la discapacidad en la empresa muchas veces ha supuesto una traba para que el empleo tenga éxito. Entonces, la dificultad está en esos primeros momentos, esos primeros días, entender qué funciones y tareas va a hacer, cómo me puedo relacionar con esta persona, cómo le puedo hablar, ¿no? Incluso tenemos este tipo de preguntas, pero le puedo decir que haga, pero le puedo preguntar si se puede venir a tomar un café. Pues este tipo de preguntas en los equipos, insisto, por desconocimiento puro, no sin ningún tipo de No maldad ni doble intención, eh, existen. existen y yo creo que es donde está la El, mayor el dificultad. mayor error. Porque a nivel de tareas es verdad que las empresas se adecúan muy bien si hay que hacer alguna adaptación, que a veces sucede y no hay mayor problema. A nivel legal, tipos de contrato, todo este tema, pues tampoco hay no suele haber ninguna dificultad. Evidentemente se contrata también mucho, ¿no? Como decíamos, desde ese cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, por lo que vienen, bueno, pues que saben que tienen que contratar, pero en el aterrizaje, ¿por qué? ujú, Porque trabajamos con personas con discapacidad y porque los recursos humanos es trabajar con personas. Cada persona Y, del equipo tiene su mochila también, y ¿no? además es un departamento, aunque parezca fácil, no es fácil recursos humanos porque es tratar con personas en Eso es. general. Ahí es donde viene la mayor dificultad. Por eso ofrecemos talleres de sensibilización, por eso siempre que hay una incorporación nosotros hacemos un taller previo de sensibilización con el equipo más cercano, ¿no? Para para quitar miedos vale. sobre lo que viene. Oye, y o sea, desde recursos humanos, Ujú. en los últimos años el principal peso a la hora de contratar personas es, por una parte, aparte de la experiencia o del conocimiento técnico, ¿vale? Que a través de la formación a estas personas les dais ese conocimiento, está el tema de las competencias, ¿vale? Y de las habilidades soft. Sí. Eso es un punto muy importante. Y el otro punto es el engagement con la cultura, ¿no? O sea, que la persona encaje dentro de la cultura corporativa. Ese ¿Cómo sentimiento trabajáis de vosotros pertenencia. estos dos factores? Claro, por un lado, desde que la persona entra en nuestra oficina, que lo primero que hacemos es esa evaluación que os decía, que si se conoce, se hace una evaluación de competencias y para nosotros una clave
vamos, piedra angular de nuestro trabajo es la formación prelaboral. Aunque les acompañemos en esa formación específica o más técnica, ¿no? de perfil profesional, que lo llamamos nosotros, vienen 3 días a la semana a formación prelaboral donde trabajamos toda esa parte de soft, de competencia laboral, bueno, de habilidad sociolaboral, porque es que creemos que eso es fundamental, que sea una formación continua, porque lo técnico se puede aprender en un momento puntual, ¿no? Pero Claro. lo otro creemos que conlleva un trabajo, si me apuras, con mucha más dedicación y con mucha más profundidad. Pues desde cómo me relaciono con mi jefe a cómo resuelvo un conflicto entre compañeros. Entonces, voy a decir obligatorio, aquí no hay nada obligatorio, somos un servicio en el que viene gente adulta porque quiere, pero obligatoria esa formación prelaboral en competencia sociolaboral, fundamental. Y luego a El ver, tema de la cultura, era la la cultura. cultura, efectivamente. ¿Qué hacemos? Nosotros hay un trabajo previo incluso a las entrevistas, ¿no? Porque mandamos ternas, 5 candidatos, pero incluso a esas entrevistas hay un trabajo previo con la empresa donde nosotros, el equipo de intermediación laboral dentro de la bolsa de empleo, nos aseguramos muy mucho de entender cómo funciona la empresa para hacer una buena búsqueda de esos candidatos y previo a la entrevista trabajamos con esos candidatos cómo es la empresa para ver si también esa persona encaja en la empresa. En el equipo, porque primero tiene que encajar en el equipo la persona, porque es una cosa muy difícil, porque eso, para encajar en el equipo es muy difícil. Porque es muy difícil, como dije Iván, porque, que os voy a contar, no tiene solo que ver con esa parte técnica, ¿no? O de perfil profesional, sino con la personalidad de cada uno. Entonces, o el nivel de competencia, bueno, hacemos una evaluación, ya os digo, muy, muy completa. Entonces, poder hacer ese match conlleva que hay que hacer un trabajo previo por ambas partes, tanto con las personas con las que trabajamos como con las empresas que ofrecen esas posibilidades. Nosotros no vamos a cambiar la cultura de ninguna empresa así como por arte de magia, ¿no? Esto es un trabajo de gotita, 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 desde ese primer contacto que tenemos desde la intermediación con la empresa, ese análisis de puesto, la inclusión de la persona, la sensibilización, bueno, pues que se vaya inscribiendo esa diversidad en el ADN de la empresa por ambas partes. Y esta pregunta para los dos, tanto Bueno, para ti, Zaida, como para ti, Iván, que me gustaría saber tu opinión. Porque, claro, el primer hito es colocarse, en el caso de Iván, sacar la oposición, ya tiene un puesto en el ministerio. Cualquier persona que se incorpora a una empresa, cuando entra, pues ese es el primer hito, pero luego, pues hay que estar muchos años trabajando y todo el mundo quiere, pues, una carrera, una evolución, ¿no? Un desarrollo interno. ¿Cómo gestionáis vosotros esa carrera profesional para las personas que colocáis en una entidad? ¿Y tú qué vas a hacer, Iván? Cuéntanos cómo te ves tú también a futuro en el ministerio. Pues yo a futuro tengo previsto ir hacia adelante, opositar, hacer formaciones y esas cosas y ir Ajá. para adelante para opositar ascendentemente. claro, Iván en Ajá. este caso ahora en el ministerio, efectivamente, para poder promocionar tienen que presentarse oposiciones de promoción interna, Mm. que ya está en ello. Sí. Eh, Sí, madre mía. ¿Te y gusta estudiar? nosotros en la empresa privada Ordinaria, pero mejor dicho, no ordinaria, vamos a descalificar. no, nunca. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que la promoción lleva un tiempo y ahora está pasando por pasar de esas medias jornadas o jornadas que no permiten en realidad una vida independiente, que no permiten una estabilidad económica y laboral, a jornadas completas, que ya es un Ujú, vale. paso importante. Y fundamentalmente ese es uno de los focos principales ahora mismo de promoción de las personas con las que trabajamos, ¿no? El luchar porque tengan cada vez puestos más indefinidos y jornadas más amplias. Si bien es cierto que nos encontramos, pues os decía, ¿no? Tenemos gente que lleva 10 años trabajando en empresa. ¿Qué intentamos con estas personas que llevan tantísimo tiempo? Incluso que haya un cambio en el departamento en el que trabajan, ¿no? Donde puedan tener más tarea, lo que suponga una remuneración económica mayor, una gratificación personal, ¿no? Y de desarrollo y crecimiento personal mayor. Bueno, pues ir adaptándonos a lo que también la empresa puede ofrecer. Ujú. Porque como os decía, nosotros no venimos aquí a señalar a nadie ni a cambiar nada, sino a adaptarnos A a los lo que pueda tiempos. haber. Uh-huh. Y como última pregunta, y me gustaría saber, termináis el año
bien, Muy bien, superando la este mitad año. de colocación. ¿Cuáles son vuestros objetivos para el año que viene? ¿Qué estáis trabajando vosotros? Pues mira, objetivo principal que hemos comenzado ya este año es todo lo que tiene que ver con la digitalización y la mirada efectivamente hacia esa inteligencia artificial, porque como os decía, es el presente, no podemos ya decir que es el futuro. Y es verdad que el tercer sector, las entidades sociales, bueno, pues que a veces nos quedamos un poco a la cola de esto y nosotros sabemos que no podemos permitirnos quedarnos a la cola. Entonces, estamos intentando desarrollar, por un lado, una herramienta de empleabilidad que nos permita tener todavía más, si cabe, bueno, pues unas evaluaciones muy precisas y concretas. Estamos trabajando todo un proceso de digitalización interno con un CRM, con comunicación con las personas con las que trabajamos a través de, ¿no?, de esos sistemas digitales a los que también se tienen que hacer y que nosotros tenemos que ayudar a que se adapten desde el mismo teletrabajo, ¿verdad, Iván? Sí. Ahí está nuestro punto. Por supuesto, seguir con la formación y, por supuesto, seguir haciendo toda esta tarea de sensibilización para que las empresas cada vez se animen más a contratar, ofreciendo buenas oportunidades a las personas. Estupendo. Pues Zoraida, esto va a ser el punto de partida para el cambio. Fenomenal. Porque cuantas más personas con discapacidad tengamos trabajando, más datos tendremos en ese volumen de datos del mercado de trabajo de las capacidades de estas personas, estas capacidades diferentes que ellos tienen, y podremos programar mejor los modelos de entrenamiento de la inteligencia artificial para que no los descarten. Precisamente Ahí ese está. es el objetivo. Porque ahora mismo, por desgracia, la realidad está sesgada y por lo tanto los datos están sesgados. Y en los modelos de análisis que utilizan los algoritmos de inteligencia artificial, todas aquellas personas con discapacidad o de personas de colectivos vulnerables son un agujero negro para la inteligencia artificial. Como no están en los datos, la inteligencia artificial no los tiene en consideración. Excluye por defecto, Por efectivamente. defecto, efectivamente. Esta es una de las cuestiones que estamos analizando en nuestro proyecto. Como sabes, en la Fundación A la Par estáis colaborando, vais a empezar a colaborar con nosotros porque todo este conocimiento vuestro es punto de partida para nosotros para poder hacer las cosas bien. Y bueno, yo les animo a contactar con la Fundación A la Par para que les puedan ofrecer esta información de cómo pueden ustedes empezar a trabajar en una inclusión real de personas con discapacidad, pero que pueden aportar mucho valor, como estamos viendo, a la organización y al mundo, ¿no? Al final, ¿de qué es de lo que se trata? Bueno, yo es que soy muy tonta, yo me emociono mucho, discúlpenme. Bueno, estamos en Navidad, sí, soy así de boba. No. Cada Así hay uno que tenemos ser, nuestro... porque no nos podemos olvidar del componente humano, ¿no? Y en esto que decías, Marisa, que se animen a contactar con nosotros y que se animen a Eso es. contactar sabiendo que somos o que queremos ofrecer a las empresas un servicio ágil, fácil, porque no queremos enredar el día a día de nadie, al revés, porque queremos que nuestro trabajo llegue a más personas y que la inteligencia artificial en este caso nos ayude también a facilitar la vida de todos los que nos dedicamos a esto. Ha sido muy emocionante conoceros, hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. vosotros. Discúlpenme, pero me Toca. emocionan estas cosas porque hay que Hay que acertar. expresarse también. También es bueno llorar. Hay mucho por hacer. Y bueno, pues a mí me puede, lo siento. Gracias a todos ustedes. Orgullo. Gracias, Zoraida. Gracias, Iván. Seguiremos a ver esa subida ascendente con esas oposiciones que me parece fascinante. Yo aborrezco estudiar, pero lo digo aquí en secreto. Así que me parece interesantísimo alguien que tiene esa inquietud y es por aprender y por seguir creciendo. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Discúlpenme, pero en fin, esto es horrible. Yo tengo también que aprender mucho para controlar las emociones y nada, aprovecho para desearles unas felices fiestas a todos y de verdad sigamos construyendo un mundo cada vez más inclusivo. Gracias a todos. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.